Buenas tardes, siendo las 14 horas del día 14 de mayo de 2020, damos inicio a la sesión pública de resolución que ha sido convocada de manera virtual, lo anterior en atención al acuerdo general de fecha 16 de abril del año en curso, emitido por el Pleno de este órgano jurisdiccional electoral, mediante el cual se determinó restablecer las funciones sustanciales de manera virtual, haciendo uso de las tecnologías de la información, así como modificar las disposiciones tomadas en el similar emitido el 30 de marzo de 2020 relativo a medidas preventivas respecto a la pandemia del COVID-19, por lo cual solicito al secretario general constate la existencia de quórum legal. Con su autorización, magistrada presidenta, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 17, fracción 3 del reglamento interior de este Tribunal Estatal Electoral, y en virtud de que se trata de una reunión virtual, me permito proceder a pasar lista, nombrando a cada uno de los integrantes del Pleno y agradeciéndoles que en el momento de escuchar su nombre indiquen que están conectados a esta reunión. Magistrada presidenta Carmen Patricia Salazar Campillo. Conectada en tiempo real a esta sesión. Magistrada. Gracias. Magistrado Leopoldo González Salar. Presente, conectado. Gracias. Magistrado Vladimir Gómez Anduro. Presente y conectado, secretario. Gracias. Magistrada presidenta, le informo que se encuentra integrado el quórum para sesionar válidamente. Gracias. En consecuencia, con fundamento en el artículo 7º, fracción primera del reglamento interior del Tribunal Estatal Electoral de Sonora, se declara instalada la sesión y le solicito al secretario general de cuenta con el orden del día y asuntos en resolución. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrados, atento a lo dispuesto por el artículo 17, fracción 4 del reglamento interior, informo a este pleno que serán objeto de resolución los expedientes con clave de identificación, parte actora y autoridad responsable que se precisan en el orden del día siguiente. Expediente JDC-PP 05/2020, promovido por el ciudadano Fernando Herrera Moreno, señalando como Sonora. Asimismo, el expediente con clave de identificación JDC-SP 06/2020, promovido por el ciudadano Martín Gerardo Murrieta Romero, señalando como autoridad responsable al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. De igual forma, el expediente JDC-TP 07/2020, promovido por el ciudadano José Juventino López Paz, señalando como autoridad responsable al partido político Morena. En atención a lo anterior, se consulta el Pleno para que en votación económica manifiesten si existe conformidad para aprobar el orden del día propuesto. Por favor. A favor. Gracias. Se hace constar que la magistrada y los magistrados que integran el Pleno del Tribunal manifiestan su conformidad con el orden del día. Gracias, secretario. Ahora bien, de conformidad con el artículo 7º, fracción segunda del reglamento interior de este órgano jurisdiccional, le instruye para que dé cuenta con el proyecto de resolución listado en primer término, identificado bajo el número de expediente JDC-PP 05/2020, mismo que somete a consideración y aprobación de este pleno el magistrado Leopoldo González Alar. Magistrada presidenta, atento a la instrucción, procedo a dar cuenta con el proyecto que somete a consideración de este pleno el magistrado Leopoldo González Alar, relativo al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano con clave JDC-PP 05/2020, promovido por el ciudadano Fernando Herrera Moreno, en contra del impedimento de ejercer en plenitud de su cargo, lo cual a su consideración transgrede sus derechos político-electorales de ser votado en su vertiente de ejercer el cargo en forma plena y completa. En el proyecto se propone declarar infundadas las causales de improcedencia aducidas por la responsable en el informe circunstanciado, en virtud de que la demanda del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano se interpuso dentro del tiempo y forma legal. No obstante haberse presentado ante este tribunal, no se tuvo por consentido el acto reclamado, ya que por el contrario se hizo valer la inconformidad correspondiente, ni se consumó de manera irreparable, ya que en caso de procedencia del agravio se puede llegar a reponer el mismo. Además de que sí procede el medio de impugnación,
pues el actor refiere que se le impidió ejercer su derecho político electoral de votar y ser votado en su vertiente de ejercer el cargo de regidor propietario. Así, se propone declarar fundados los argumentos vertidos por el inconforme, toda vez que de las constancias del sumario se advierte que quedó acreditado que la citación de la controversia a la sesión de Cabildo a celebrarse el 10 de marzo de 2020 es irregular o contraria a derecho, por no haberse practicado por la persona legalmente facultada y por la omisión de remitirle la documentación suficiente y necesaria para su participación en esa reunión, en términos de lo previsto por el artículo 51 y 52 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, lo cual le impidió ejercer su derecho y obligación como integrante del Ayuntamiento de Cananea de analizar, deliberar y votar sobre los asuntos que se traten en la sesión. Lo anterior en contravención de lo previsto por los artículos 67 y 68, fracción segunda, de la mencionada Ley de Gobierno. Ante lo fundado de los motivos de agravio hechos valer por el ciudadano Fernando Herrera Moreno, en su carácter de regidor del Ayuntamiento de Cananea, Sonora, lo procedente ante la falta de citación en forma y tiempo, en términos de lo dispuesto por el artículo 51 y 52 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, es revocar la citación realizada el 6 de marzo de 2020 a Fernando Herrera Moreno, en su calidad de integrante del Ayuntamiento de Cananea, Sonora. Se deja sin efecto todo lo actuado y los acuerdos tomados en la sesión ordinaria número 19, celebrada el 10 de marzo de 2020. Como consecuencia de lo anterior, se ordena al Ayuntamiento de Cananea, Sonora, celebre de nueva cuenta la sesión ordinaria número 19, de fecha 10 de marzo de 2020, para lo cual deberá citarse a todos y cada uno de los integrantes de dicho ayuntamiento en términos de lo previsto por los citados preceptos, en el entendido de que el orden del día deberá constreñirse al mismo orden que se llevó a cabo en la pasada sesión, sin abordar temas distintos a él, debiendo someter votación de todos los integrantes del Cabildo las determinaciones que de ella resulten. Asimismo, deberá informar su cumplimiento a este tribunal dentro de las 24 horas siguientes a su ejecución. De igual forma, se conmina a la autoridad responsable para que en lo subsecuente se conduzca con estricto apego a derecho a lo previsto por los artículos 51 y 52 de la Ley de Gobierno en mención, normatividad que resguarda el procedimiento para llevar a cabo la notificación o convocatoria de los miembros del Cabildo a sesiones ordinarias que resulten necesarias para el correcto ejercicio del derecho político electoral del mismo. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistrados. Gracias, secretario. Pongo a consideración del Pleno el proyecto de cuenta. Magistrados. Tengo un comentario. Un comentario, sí. Bien, si no existe comentarios, magistrados, solicito por favor, secretario general, proceda a tomar la votación nominal del proyecto. Con su venia, presidenta, conforme a la fracción 5 del artículo 17 del reglamento interior de este tribunal, procedo a tomar la votación nominal del proyecto de cuenta. Magistrado Leopoldo González Salar. A favor de mi proyecto. Gracias. Magistrado Vladimir Gómez Anduro. A favor del proyecto, secretario. Magistrada presidenta Carmen Patricia Salazar Campillo. A favor del proyecto. Gracias. Magistrada presidenta, le informo que el proyecto de resolución correspondiente al expediente identificado con clave JSPP05/2020 es aprobado por unanimidad de pleno. Gracias. En consecuencia, en el expediente identificado con clave JSPP05/2020 se resuelve. Primero, por las consideraciones vertidas en el considerando sexto de la presente resolución, se declaran fundados los argumentos de agravio hechos valer por el ciudadano Fernando Herrera Moreno en su calidad de regidor propietario del Ayuntamiento de Cananea, Sonora. Segundo, se revoca la citación realizada al ciudadano Fernando Herrera Moreno en su calidad de regidor propietario realizada el 6 de marzo de 2020 para asistir a la sesión ordinaria número 19 de Cabildo del Ayuntamiento de Cananea, Sonora, de fecha 10 del mismo mes y año para los efectos precisados en el considerando séptimo. Tercero, se conmina al Ayuntamiento de Cananea, Sonora, para que en lo subsecuente se conduzca con apego a derecho en términos de la parte última del considerando séptimo. Notifíquese. Continuando con el orden del día, de nueva cuenta instruyo al secretario general para que dé cuenta con el proyecto de resolución listado en segundo término correspondiente al número JSSP06/2020, mismo que somete a su consideración de aprobación del Pleno el magistrado
Vladimir Gómez Anduro. Magistrada Presidenta, atento a su instrucción, procedo a dar cuenta con el proyecto que somete a consideración de este Pleno el magistrado Vladimir Gómez Anduro, relativo al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, con clave JDC SP 06 diagonal 2020, promovido por el ciudadano Martín Gerardo Murrieta Romero, en contra de los actos de la presidenta del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, que determina removerlo del cargo como representante del partido Morena ante el Consejo de dicho instituto mediante una solicitud que hizo el presidente del partido Morena en la entidad sin que éste haya tenido facultades para ello. En el proyecto se propone sobreseer el juicio ciudadano promovido por el ciudadano Martín Gerardo Murrieta Romero al actualizarse la causal de improcedencia establecida en el artículo 328, fracción 4 del segundo y tercer párrafo de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, toda vez que después de la admisión del medio de impugnación y mediante el estudio de las actuaciones que lo conforman y las alegaciones de las partes, se advierte la actualización del supuesto previsto en la mencionada fracción con como es la presentación extemporánea del juicio que se atiende. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistrados. Gracias, secretario. Se pone a consideración del Pleno el proyecto de la cuenta. Magistrados. Ningún comentario, presidente. Tampoco ningún comentario. Bien, si no existe ningún otro comentario, solicito al secretario general proceda a tomar la votación nominal del proyecto. Con su venia, presidenta. Conforme a la fracción 5 del artículo 17 del reglamento interior de este tribunal, procedo a tomar la votación nominal. Magistrado Leopoldo González Salar. A favor del proyecto. Gracias. Magistrado Vladimir Gómez Anduro. A favor del proyecto. Magistrada Presidenta Carmen Patricia Salazar Campillo. A favor del proyecto. Gracias. Magistrada Presidenta, le informo que el proyecto de resolución correspondiente al expediente JSC SP06 diagonal 2020 es aprobado por unanimidad de Pleno. Gracias. En consecuencia, el expediente JSC SP06 diagonal 2020 se resuelve. Único, por las razones expuestas en la presente resolución, se declaran acreditadas las hipótesis de procedencia previstas en el artículo 328, segundo y tercer párrafo, fracción cuarta de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. En consecuencia, se sobresee el presente asunto. Notifíquese. Ahora bien, continuando con el orden del día, instruyo al secretario general para que dé cuenta del proyecto de resolución identificado bajo la clave JDCTP07 diagonal 2020, mismo que someto a consideración y aprobación del Pleno. Atento a su instrucción, magistrada presidenta, doy cuenta con el proyecto que somete a consideración de este Pleno relativo al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano con clave JDC TP 07 diagonal 2020, promovido por el ciudadano José Juventino López Paz, en contra de la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Político Morena, por la omisión o negativa de su registro como militante de dicho partido, violando su derecho de asociación y participación política, al negársele la posibilidad de participar en el proceso interno de renovación de órganos estatales del referido instituto político, en virtud de la presunta inexistencia de su registro. En el proyecto se propone, en primer lugar, decretar infundada la solicitud de su sobreseimiento efectuada por la autoridad responsable, quien considera que la pretensión del actor de participar en el proceso comicial electoral interno de fecha 12 de octubre de 2019 resulta jurídicamente inalcanzable en virtud de que Sala Superior en diverso juicio ciudadano dejó sin efecto la convocatoria para la elección de la dirigencia de Morena. Lo anterior, toda vez que, si bien es cierto, la Sala Federal dejó sin efecto la convocatoria de mérito, ordenada a su vez reponer el procedimiento, la pretensión del recurrente va más allá de participar en una determinada convocatoria. Es decir, su petición principal radica en que se le reconozca como afiliado de Morena para intervenir en la toma de decisiones de dicho instituto político, ya sea en esa o cualquier otra que se celebre con ulterioridad. De ahí que se estime que no le asiste la razón a la responsable en lo que a este tema respecta. Por otro lado,
se propone declarar improcedente el juicio ciudadano al actualizarse la causal prevista en el artículo 328, segundo párrafo, fracción 9 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, toda vez que del análisis de las documentales que obran en auto se desprende que el actor no ha llevado su pretensión ante la instancia intrapartidista de Morena, traduciéndose ello en no haber agotado las etapas procesales. De ahí que, a efecto de garantizar el principio de autoorganización y autodeterminación del citado instituto político, así como el acceso a la justicia pronta, expedita del recurrente, se propone reencauzar el presente medio de impugnación a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del Partido Político Morena para que, en ejercicio de sus atribuciones y dentro de los plazos establecidos en la propia normatividad interna, determine lo que en derecho proceda. Por último, en virtud de la excesiva demora por parte de la secretaria de organización del Comité Ejecutivo Nacional de Morena de llevar a cabo bajo su más estricta responsabilidad y de manera inmediata la publicitación y debido trámite del presente juicio ciudadano, tal y como lo prevé la ley electoral local, se propone imponerle una medida de corrección disciplinaria, una amonestación pública y combinarle para que en lo subsecuente cumpla de manera diligente con la tramitación de los medios de impugnación que se le presenten, así como con los requisitos efectuados por este órgano jurisdiccional a fin de no retardar la debida impartición de justicia. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistrados. Gracias, secretario. Se pone en consideración del Pleno el proyecto de cuenta, que creo que ya hemos discutido bastante con el tema de la demora en la publicitación que hizo la autoridad responsable, por lo cual estamos imponiendo la medida de la corrección disciplinaria. Magistrados. No es correcto, ya fue debidamente discutido el tema. Tampoco tengo más que agregar que lo que hemos hecho en las reuniones previas. Bien, si no existe mayor comentario, magistrados, solicito, secretario general, proceda a tomar la votación nominal del proyecto. Con su venia, presidenta, conforme a la fracción 5 del artículo 17 del reglamento interior, procedo a tomar la votación nominal. Magistrado Leopoldo González Salar. A favor del proyecto. Magistrado Vladimir Gómez Anduro. A favor del proyecto, secretario. Gracias. Magistrada presidenta Carmen Patricia Salazar Campillo. A favor de mi proyecto. Gracias. Magistrada presidenta, le informo que el proyecto de resolución correspondiente al expediente JSTP 07/2020 es aprobado por unanimidad de pleno. Gracias, secretario. En consecuencia, en el expediente JSTP 07/2020 se resuelve. Primero, se declara improcedente el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano interpuesto por el ciudadano José Juventino López Paz. Segundo, por las razones expuestas en el considerando tercero de la presente resolución, se ordena reencauzar el presente juicio ciudadano a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena para los efectos precisados en el considerando cuarto de la misma. Tercero, en términos de lo señalado en el considerando quinto de la presente resolución, se impone como medida de corrección disciplinaria una amonestación pública a la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Político Morena y se le conmina para que en lo subsecuente cumpla de manera diligente con la tramitación de los medios de impugnación que se le presenten, así como con los requerimientos efectuados por este órgano jurisdiccional. Notifíquese. Solicito, secretario general, informe si existe otro asunto pendiente por desahogar del orden del día. Magistrada presidenta, le informo que han sido agotados todos los asuntos para el día de hoy, por lo que no existe asunto pendiente por desahogar. Bien, al haberse agotado el análisis y discusión de la agenda sujeta a consideración de esta sesión pública, se da por concluida, siendo las 14:20 del día 14 de mayo de 2020. Buenas tardes. Buenas tardes.